Bienvenido una vez más a tu espacio de crecimiento personal, de desarrollo de conciencia. Como ya es costumbre, vamos a leer un capítulo de Neville Goddard para posteriormente analizarlo. Empezamos con la lectura. El poder de la conciencia, Neville Goddard, capítulo 4, Deseo. Los cambios que suceden en tu vida como resultado del cambiado concepto de ti mismo, para el no iluminado siempre aparentan ser no el resultado de un cambio de conciencia, sino de suerte, de alguna causa externa o de coincidencia. Sin embargo, el único destino gobernando tu vida es el destino determinado por tus propios conceptos, tus propias asunciones. Porque una asunción, aunque falsa, si se persiste en ella, se materializará en hecho. El ideal que buscas y esperas obtener no se manifestará a sí mismo, no será realizado por ti hasta que no imagines que ya eres ese ideal. No hay escape para ti excepto por una transformación psicológica radical de ti mismo, excepto por tu asunción del deseo cumplido. Por lo tanto, haz de los resultados o logros la prueba crucial de tu habilidad de usar tu imaginación. Todo depende de tu actitud hacia ti mismo. Aquello que no afirmes como verdadero de ti mismo nunca podrá ser realizado por ti, porque esa sola actitud es la condición necesaria por la cual alcanzarás tu objetivo. Toda transformación está basada en la sugestión, y esto solo puede funcionar cuando te abres completamente a una influencia. Debes abandonarte a ti mismo, a tu ideal, como una mujer se abandona a sí misma al amor, ya que el camino a la unión con tu ideal es el abandono completo del ser hacia tu ideal. Debes asumir el sentimiento del deseo cumplido hasta que tu asunción tenga toda la vivacidad sensorial de la realidad. Debes imaginar que ya estás experimentando lo que deseas. Es decir, debes asumir el sentimiento del cumplimiento de tu deseo hasta que estés poseído por él. Y este sentimiento expulse de tu conciencia todas las otras ideas. El hombre que no está preparado para sumergirse conscientemente en la asunción del deseo cumplido, en la fe que es la única manera de realizar su sueño, no está aún preparado para vivir conscientemente por la ley de la asunción, aunque no haya duda que él vive en la ley de asunción inconscientemente. Pero para ti, que aceptas este principio y estás listo para vivir conscientemente, asumiendo que tu deseo ya se ha cumplido, la aventura de la vida comienza. Para llegar a un nivel más elevado del ser, tú debes asumir un concepto más elevado de ti mismo. Si no te imaginas a ti mismo como otro del que ya eres, entonces permaneces como ya eres, porque el que no cree que yo soy Él, morirá en sus pecados. Juan 8:24. Si tú no crees que eres Él, la persona que quieres ser, entonces permaneces como ya eres. A través de la fiel y sistemática cultivación del sentimiento del deseo cumplido, el deseo se convierte en la promesa de su propio cumplimiento. La asunción del sentimiento del deseo cumplido hace del futuro sueño un hecho presente. Muy bien, vamos a analizarlo. He de decirte que, aunque he leído a Neville muchas veces durante muchos años, de repente todavía me traigo ideas de otros libros o de otros autores. Y te confieso que al empezar a leer este capítulo, que solamente se llama Deseo, me quedé con la idea de que íbamos a hablar y explicar lo que era un deseo, pero no es de eso de lo que trata este capítulo. Entonces, a grandes rasgos nada más te dejo esto para que te lo quedes y lo sepas. El deseo es la voz de tu alma. El deseo es tu alma recordándote que decidiste venir a experimentar a esta vida. Todos nosotros, incluido tú, antes de aterrizar en este planeta, hiciste un plan. Decidiste qué cosas eran las que querías experimentar en este plano físico. Y tu alma te las recuerda a través del deseo. Y puede ser el deseo en ambos sentidos. A todo aplican las leyes universales y no van a faltarla al deseo. El deseo tiene dos lados. El deseo, que es directamente lo que te atrae, aquello que te llama muchísimo, y el otro lado es su opuesto, aquello que deseas evitar a toda costa. Entonces, lo que podríamos llamar el deseo en positivo y el deseo en negativo
es la voz de tu alma diciéndote hacia dónde moverte. Ok, pero de eso no es de lo que trata este capítulo. Este capítulo yo lo hubiera titulado El deseo cumplido, porque eso es de lo que habla. En realidad nos explica la importancia de asumir, a través de la asunción, que ya fue lo que revisamos en el capítulo anterior, que tu deseo, que ese ideal que te estás planteando, esa meta que te estás planteando, ya es una realidad. Y entonces, pues, una de las cosas es que estamos desafiando el concepto tradicional que tenemos del tiempo, porque estamos pensando que algo no se ha cumplido hasta que llegue ese futuro donde ya lo vemos materialmente cumplido. Vamos a analizarlo paso por paso y vale la pena ir recordando cada uno de los párrafos. Vamos con el primero. Nos dice: los cambios que suceden en tu vida como resultado del cambiado concepto de ti mismo, para el no iluminado siempre aparentan ser no el resultado de un cambio de conciencia, sino de suerte, de alguna causa externa o de coincidencia. Ya con estas primeras letras ya hay muchas cosas que analizar. Primero que nada nos dice los cambios que suceden en tu vida. Esto significa que estás viendo un movimiento, una evolución. Muchas veces parece no haber cambios en la vida, cuando te sientes estancado, cuando parece que las cosas no avanzan. Entonces aquí estamos asumiendo que estás viendo cambios. Estás observando estos resultados, estos cambios en tus resultados. Y dice, para el no iluminado, y pues quiero hablar un poquito de eso, porque ¿qué es un ser iluminado, no? No vamos a profundizar ahorita en ese concepto, pero aquí Neville se refiere para el que tiene la conciencia dormida, para el que vive siguiendo a las masas, para el que vive asumiendo que todo funciona a partir de las leyes materiales nada más. A eso se refiere con el no iluminado. Y nos dice, para esa persona con la conciencia dormida, jamás le va a atribuir los cambios que ocurren en su vida a que esté ocurriendo un cambio en su conciencia, ni siquiera lo considera. Más bien se lo va a atribuir a un cambio en la suerte. Ay, mira, ahora tengo mejor suerte. O, si no es a la suerte, alguna causa externa. O peor aún, a la coincidencia. Híjole, y aquí sí nos podemos extender. No sé si lo he comentado ya en capítulos anteriores, pero sí en algunas de mis otras clases. Una vez que comprendes que todo en el universo opera de una manera sabia, inteligente, matemática, y te das cuenta que esta organización perfecta para que funcione así está regida por leyes, y sabes que una de estas leyes es la ley de causa y efecto, entonces te queda clarísimo y para siempre que no existen las coincidencias. Y de primer instante te puede parecer así como, oye, no, pero el día que me encontré a esa persona viajando en tal país lejano, claro que es una coincidencia. De verdad no. Aquí este capítulo nos vuelve a hacer énfasis en esto. Todo lo que te ocurre por ley de causa y efecto, y la causa es tu conciencia. Entonces, primer párrafo, primer pedacito del primer párrafo nos explica esta parte. Para ti que estás con una conciencia despierta o en vías de despertar, comprendes que si hay cambios en tu vida, se deben a un cambio en el concepto que tienes de ti mismo, un cambio en tu conciencia, no a la suerte, no a las casualidades, no a ninguna causa externa. Y continúa, sin embargo, el único destino gobernando tu vida es el destino determinado por tus propios conceptos, tus propias asunciones. Porque una asunción, aunque falsa, si persistes en ella, se materializará en hecho. ¡Wow! Y aquí no puedo evitar empezar a hablar de algunos conceptos que manejo yo en mis otros programas. Aquí te puedo decir, si yo lo hubiera dicho esto en palabras de mis programas, te diría que una asunción falsa es un paradigma. Tienes un paradigma. Un paradigma es una idea que te has grabado en la mente y que das por verdadera, sin siquiera cuestionártela, sin ponerte a investigar si de verdad es así o es nada más que alguien te lo dijo. Una asunción falsa es tu abuelita diciéndote constantemente que si caminas descalzo te va a dar gripa.
Eso es a lo que se refiere con una asunción falsa, porque eso no es una ley, eso no ocurre así. ¿Cuántas personas en el mundo caminan descalzas todos los días y no les da gripa? Pero aquí es una asunción, están asumiendo que es verdad. Y aunque es una asunción falsa, si se persiste en ella, se materializará en hecho. Te grabaron tanto esa idea que ahora si tú caminas descalzo te da gripa. Esa es una gran prueba de lo que nos dice esta lección, este capítulo. Muy bien, y continúa. El ideal que buscas y esperas obtener no se manifestará a sí mismo, no será realizado por ti hasta que no imagines que ya eres ese ideal. Y aquí nos da un primer vistazo de lo que se refiere a este capítulo del deseo cumplido. Ya sabemos lo que es una asunción, asumir que algo ya es. Y aquí te dice, hasta que no imagines y asumas que ya eres eso, en tiempo presente, que ya eres, no que vas a hacer eso no va a pasar. Ni se va a manifestar solo, ni lo vas a realizar tú. Porque así opera la ley. Así funciona todo lo que ocurre en el universo. No es como creíamos que funcionaba. Es así. Primero imaginas y asumes que ya es verdad, y entonces se materializa en tu mundo material, en tu mundo físico. Continúa, no hay escape para ti excepto por una transformación psicológica radical de ti mismo, excepto por tu asunción del sentimiento del deseo cumplido. Y aquí es la primera vez que menciona ya esta palabra en este capítulo. No va a pasar nada, nada va a cambiar hasta que no haya una transformación interna, algo dentro de ti, algo psicológico, esa asunción del deseo cumplido. No vas a imaginar que estás en el proceso de conseguir algo que deseas. Y vamos a poner diversos ejemplos. Las tres áreas típicas de enfoque de los seres humanos: el dinero o las finanzas, la salud y las relaciones o el amor. Tú no vas a imaginar que estás en el proceso de conocer a la persona adecuada para tu vida. Tú no vas a imaginar que estás en el trabajo, en el camino o en la creación de tu futura riqueza. Tú no vas a imaginar que te estás sanando. A lo que se refiere este capítulo, el deseo cumplido es dar por hecho que eso ya sucedió, que eso ya es un hecho, no es algo que va a pasar. Y te explico un poquito más a profundidad. Para tu mente, para tu conciencia, el tiempo no existe como lo conocemos aquí. No existe como pasado, presente y futuro. Tú que estás entrenado para pensarlo así, al principio cuesta trabajo entender. Pero la realidad es que pasado, presente y futuro están contenidos en un mismo instante, en el instante presente, que es lo único que existe. Entonces, uno de los errores comunes de las personas es repetir cosas o hacer afirmaciones en futuro, diciendo: sí, yo soy muy feliz porque voy a ser millonario, yo soy muy feliz porque voy a estar sano. ¿Sabes qué es lo que pasa cuando le hablas a tu mente o cuando le das a tu mente una instrucción en futuro? Primero se vuelve loca porque no sabe lo que es el futuro, pero además lo convierte al único tiempo que sí conoce, que es el presente. Y entonces imagínate, ¿cómo conviertes un futuro, voy a tener mucho dinero? ¿Cómo conviertes eso en presente? Si estás diciendo que en algún momento vas a tener mucho dinero, lo que eso significa en presente es que hoy no tienes mucho dinero. Y entonces resulta contradictorio, resulta contraproducente estar afirmando y repitiendo, imaginándote que en un futuro vas a tener mucho dinero. Solamente reafirma a tu conciencia que no lo tienes. Y lo acabamos de leer, tu conciencia proyecta en tu realidad física lo que contiene. Y en ese ejemplo lo que contiene es pobreza, falta de dinero. Continuamos. Por lo tanto, haz de los resultados o logros la prueba crucial de tu habilidad para usar tu imaginación. Todo depende de tu actitud hacia ti mismo. Eso está muy literal, no hay nada que analizarle. Aquello que no afirmes como verdadero de ti mismo nunca podrá ser realizado por ti, porque esa sola actitud es la condición necesaria por la cual alcanzarás tu objetivo. Y aquí empezamos a hablar un poco de la combinación
de tu ideal digno, de tu meta C, de tu deseo cumplido. Y también hablamos del otro concepto que manejamos como autoimagen, ese concepto que tienes de ti mismo. Si tú no afirmas como verdadero algo en ti, eso nunca va a poder pasar. Y aquí viene a mi cabeza un ejemplo que doy mucho en mis cursos y en mis programas, que viví yo en carne propia. Cuando empezó la pandemia, y para quienes estén escuchando esto en el año 3500, cuando se encuentren estos rezagos de YouTube, me refiero a la pandemia ocurrida en 2020 en el planeta Tierra. Cuando empezó la pandemia y todos nos encerramos, dije, bueno, es momento de hacer algo que siempre he querido y nunca le he dedicado el tiempo. Voy a aprender a tocar el bajo eléctrico. Y yo nunca en mi vida he tocado ningún instrumento. En ese momento me descubrí a mí mismo asumiéndome como alguien que no tenía capacidades para la música, que no tenía capacidades para tocar un instrumento. Yo no afirmaba como verdadero que yo pudiera hacer eso. Y en el momento que me descubrí pensándolo, dije, bueno, por supuesto que si yo me sigo asumiendo así, puedo contratar al mejor maestro de bajo, puedo dedicarle todas las horas que esto me requiera y no lo voy a lograr hasta que yo no me asuma a mí mismo con esa habilidad como verdadera. Y lo hice a través de las metodologías que te enseño en mis programas, con el principio básico de la repetición. Empecé a hacer una metodología de cambio de paradigma para quitarme esa idea de que yo no era bueno para la música y empezar a asumirme, a afirmarme a mí como verdadero que yo era bueno para la música. Y entonces hice este cambio de paradigma y derivó en tener muy buenas lecciones, tener comentarios de mi maestro diciéndome, oye, qué bueno eres para la música, ¿por qué no? En vez de clases de bajo te doy clases de música para que entiendas los principios que gobiernan esto. Eres muy bueno, se te da muy fácil. Y entonces dices, wow, es que esto no puede funcionar de otra manera. Así es. Continuamos. Toda transformación está basada en la sugestión. Y esto solo puede funcionar cuando te abres completamente a una influencia. Me voy a detener ahí porque vale la pena revisar esto. Dice, toda transformación está basada en la sugestión. Es decir, tú vas a permanecer constante, tú no vas a cambiar hasta que haya algo que te lo sugiera. Una sugestión es una afirmación que tú te repites para sugestionarte a ti mismo, para sugerirte a ti mismo que así es. Y esta sugestión solo puede funcionar cuando te abres completamente a la influencia de quien esté generando esa sugestión. ¿Ok? Entonces, para que haya transformación tiene que haber sugestión, y para que haya sugestión tienes que estar abierto a la influencia de ti mismo o de algo externo. Debes abandonarte a ti mismo, a tu ideal, como una mujer se abandona a sí misma al amor, ya que el camino a la unión con tu ideal es el abandono completo del ser hacia tu ideal. Y bueno, se ve que esto está escrito en épocas muy machistas, porque pues una mujer se abandona a sí misma al amor, pero un hombre también, ¿no? Nada más por hacer mención al ejemplo. Pero así como cualquier ser humano se abandona al amor, es decir, te sueltas, confías. Hoy se dice como gorda en tobogán, como si no hubiera un mañana. Te sueltas, te dejas ir, te abandonas en esa idea, en ese ideal. Y continúa, debes asumir el sentimiento del deseo cumplido hasta que tu asunción tenga toda la vivacidad sensorial de la realidad. Una vez más me detengo aquí, porque este es el punto central del concepto que tanto te menciono en todas mis lecturas, en todos mis programas. La enorme importancia de llevar a cabo esto que llamamos sensorización. Sensorización, el ejercicio de vivir en tu imaginación, experimentando todos tus sentidos y todas tus emociones. Exactamente así es la definición. Aquí dice, debes asumir el sentimiento del deseo cumplido hasta que tu asunción tenga toda la vivacidad sensorial de la realidad. Y eso lo logras a través de la sensorización. En tu sensorización, que si no estás familiarizado con eso, aquí en este canal de YouTube hay un video que se llama Sensorización o algo así como de visualización a sensorización,
Te recomiendo mucho que lo veas. De verdad eso te va a dejar muy claro y te va a dar toda la justificación tanto filosófica como científica de por qué funciona la sensorización. Y está totalmente relacionado con esto. Para asumir el sentimiento del deseo cumplido, tiene que estar toda la vivacidad sensorial de la realidad. Es decir, cuando tú te estás imaginando que ya tienes tu casa en Cancún, tú debes ver la casa en tu imaginación. Pero no nada más la ves, porque no nada más tienes un sentido, tienes más. Entonces debes poder tocar la casa, la debes poder sentir, las paredes, las ventanas, los pisos, los objetos que están ahí adentro. Debes escuchar los sonidos que existen en esa casa. El sonido del vacío si estás adentro y no hay nada. El sonido de las aves que vuelan en el jardín. El sonido de las puertas rechinando al abrir o al cerrar. Y los olores, porque esa casa tiene olores. Yo recuerdo tan vívidamente el olor de mi casa nueva cuando me cambié cuando tenía 4 años. Mis papás terminaron de construir la casa y tengo el recuerdo grabado en mí de la primera noche que pasé en esa casa, y lo que más recuerdo son los olores. El olor a puertas de closet recién barnizadas, el olor a alfombras nuevas. Ok, considera eso, percibe esos olores e incluso el gusto. No vas a probar, digo, si quieres ve y lame las paredes también a ver a qué saben, pero hay sabores ahí. En tu casa hay vasos con agua, hay frutas, hay dulces, hay cosas que puedes probar. ¿A qué saben las cosas que están ahí? A eso se refiere esta primera parte, que continúa diciendo: debes imaginar que ya estás experimentando lo que deseas. Es decir, debes asumir el sentimiento del cumplimiento de tu deseo hasta que estés poseído por él, y este sentimiento expulse de tu conciencia todas las otras ideas. En alguna de las otras conferencias o libros de Neville, la verdad es que no recuerdo exactamente en cuáles, hace mucho énfasis en obsesionarte tanto, en asumir tanto el deseo cumplido, que en el momento que abras los ojos y regreses a la realidad tangible que estás viviendo en ese momento, te asustes y digas: ¿qué hago aquí si yo estaba allá? Meterte tanto, hundirte tanto, estar poseído, como dice, por todas esas sensaciones de ese deseo cumplido, que lo extraño se vuelva lo que está pasando aquí ahora. Es un reto. Para lograr eso necesitas practicar. No te va a salir a la primera. Necesitas estarlo haciendo constantemente y conscientemente. Pero así funciona y es una maravilla. ¿Ok? Después nos dice... bueno, no, también había otra cosa que te quería decir aquí. Bueno, sí. Que se expulse de tu conciencia todas las otras ideas. Se va a expulsar de tu conciencia la idea de que estás en este lugar físicamente ahora. Se va a expulsar de tu conciencia la idea de que no tienes dinero. Va a ser tan real lo que estás experimentando ahí que eso se va a convertir en la única verdad. Ahora sí continúo. El hombre que no está preparado para sumergirse conscientemente en la asunción del deseo cumplido, en la fe, que es la única manera de realizar su sueño, no está aún preparado para vivir conscientemente por la ley de la asunción, aunque no haya duda que él vive en la ley de asunción inconscientemente. Fíjate cómo el párrafo empieza diciéndonos: si el hombre no está preparado para sumergirse conscientemente, sin darse cuenta va a seguir sumergido en otras asunciones inconscientemente, porque tú todo el tiempo estás sumergido en asunciones. Tú estás sumergido en la asunción de que te llamas como te llamas. Estás hundido y sumergido en la asunción de que vives donde vives, de que tienes la edad que tienes, de que ciertos alimentos saben dulces y ciertos alimentos saben salados. Aunque no te des cuenta, tú todo el tiempo, 7 por 24 por 365, estás inconscientemente asumiendo cosas. Aquí de lo que se trata es de que en un ejercicio consciente las empecemos a cambiar por lo que sí queremos. Y continúa. Pero para ti,
que aceptas este principio y estás listo para vivir conscientemente asumiendo que tu deseo ya se ha cumplido, la aventura de la vida comienza. Neville siempre nos lo maneja así, como algo divertido, como algo natural. Pásatela bien haciendo esto. Tú que ya estás listo, disfrútalo. Sigue diciendo, para llegar a un nivel más elevado del ser, tú debes asumir un concepto más elevado de ti mismo, que redunda en lo que ya hemos hablado. Si no te imaginas a ti mismo como otro del que ya eres, entonces permaneces como ya eres. Y nos da una cita bíblica que dice, el que no cree que yo soy Él, morirá en sus pecados. Y después nos la explica, si tú no crees que eres esa persona que ya quieres ser, entonces permaneces como ya eres. Te sigues asumiendo a ti mismo como lo que ya eres inconscientemente si no lo haces consciente, asumiéndote como lo que tú quieres ser. Entonces no lo des por hecho, no es algo que va a suceder, no es algo que mágicamente va a aparecer, es algo que conscientemente tienes que empezar a manejar. Y de pronto ahorita me llega la idea, puedes pensar en personas que dices, oye, esa persona no sabe nada de conciencia, no maneja para nada estos temas, sin embargo es la persona que quiere ser y vive feliz, pleno y realizado. Ok, para bien o para mal, de donde lo haya traído esa persona, inconscientemente se está asumiendo, está teniendo la asunción constantemente de la persona que quiere ser. Él no se ve a sí mismo hacia el pasado, en lo que era. Él vive constantemente. Yo te puedo meter las manos al fuego. Y te digo, yo me atrevo a meter las manos al fuego que esa persona, se dé cuenta o no se dé cuenta, se está asumiendo como la persona que desea ser. Si no, no estaría pasando. Y para terminar nos dice, a través de la fiel y sistemática cultivación del sentimiento del deseo cumplido, el deseo se convierte en la promesa de su propio cumplimiento. Dice, a través de la fiel y sistemática cultivación. No es que lo hagas una vez y ya con eso se dio el cambio. Tiene que ser la fiel y sistemática cultivación. Estarlo haciendo, convertir el hábito, hacer el hábito de hacer esto toda tu vida, todos los días, la mayor parte del tiempo. Cierra diciendo, la asunción del sentimiento del deseo cumplido hace del futuro sueño un hecho presente. ¡Guau! ¡Qué bonita forma de cerrar el capítulo! En esta esfera que hablábamos hace rato, del instante presente que contiene pasado, presente y futuro, el que tú asumas la vivacidad, la veracidad, la verdad, el sentimiento de que ya eres esa persona, de que ya tienes eso, hace que ese sueño que parecía estar en el futuro se convierta en un hecho presente. Disfrútalo en tu conciencia y lo vas a disfrutar en tu plano material. Muy bien, este fue un capítulo cortito pero muy profundo, muy interesante. Espero que te guste. Por favor, déjame tus comentarios y nos vemos la próxima semana con nuestro siguiente capítulo. Que tengas una excelente semana llena de bendiciones. Hasta pronto.